Dios nos bendiga ricamente esta mañana. Queremos, primero que todo, agradecerle a Dios porque nos tiene con vida, con salud y también porque nos tiene aquí. Como bueno, el hermano ya lo dijo, mi nombre es Ulises Franco, soy de Panamá y actualmente estudio también junto a mis compañeros que han estado predicando en la escuela de predicación, junto con nuestro hermano Julio allá en Bedford, un poquito lejos de aquí. Pero estamos muy felices de estar con ustedes, mi familia también, de poder acompañarlos y sobre todo en este día algo que es muy bonito es tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios, ya que hemos compartido todos estos días muchas cosas junto a ustedes, la presencia, alimentos, conversaciones, pero no hay nada más hermoso y maravilloso que estudiar la palabra de Dios. En el día de hoy, mi querido hermano, me corresponde a mí continuar con lo que mis compañeros han estado enseñando, predicando desde el día viernes. Y como le decía a mi compañero que ya prácticamente como que hubieran dicho todo, yo no tendría que decir nada, ¿no? Pero siempre hay algo que hablar, siempre hay algo importante que hacer. La iglesia es gloriosa por su unidad. Estaba tratando yo de buscar una ilustración que nos hablara acerca de lo que es la unidad. Y encontré muchas, mejor dicho, de personas, de vivencias, de cosas que ocurrieron en el mundo, donde por medio de la unidad las personas pudieron salir adelante. Pero luego también me puse a analizar acerca de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, que es la palabra de Dios. Y encuentro que en la iglesia, encuentro que en la Biblia hay muchos ejemplos de unidad. Y nos podemos, cada uno de los que estamos aquí presentes, podemos ponernos a recordar desde el Génesis, cuando Dios empieza creando el mundo, ¿no? Allá en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en cada evento, cada día que Dios va creando algo, vemos que hay unidad. Cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y de alguna manera también muestra Dios la unidad. Desde el principio y tras el transcurso de la historia, hasta llegar a nuestro día, la unidad siempre ha sido algo que podemos nosotros ver en la Biblia y que sigue todavía hoy en día manifestándose. Ahora, como estamos hablando de la iglesia, nos encontramos aquel momento que usted y yo recordamos, aproximadamente año 33, día de Pentecostés, personas que venían de diferentes partes para celebrar esta fiesta en Jerusalén. Y luego empieza el apóstol Pedro diciendo aquel discurso que cada uno de nosotros conocemos, ¿no? Acerca de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2 del libro de Hechos. Todavía no existía la iglesia, había sido predicada por Juan, se estaba enseñando que el reino se estaba acercando. Jesús también hablaba acerca del reino, pero ya en Hechos 2:38, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, Pedro empieza a predicar acerca de lo que es el Evangelio, de lo que Cristo había hecho y de que cómo Él, a través de su sacrificio, había abierto las puertas para que usted y yo y las personas, sobre todo en aquel tiempo, ¿no?, tuvieran la oportunidad de entrar al reino de los cielos, que no es más que la iglesia, como lo menciona casi todo el libro de Mateo. Y luego que Pedro predica este gran sermón, cuando les hizo ver a ellos que habían crucificado, como lo dice Hechos 2:36, a aquel que ustedes vosotros crucificasteis, dice la Biblia, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los hizo reflexionar, los hizo meditar, tanto así que ellos se compusieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, que haremos.
Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante la Biblia nos habla que aproximadamente 3.000 personas se bautizaron. Y luego en el versículo 44 de Hechos, capítulo 2, dice la Biblia que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Más adelante la iglesia siguió creciendo. Y en el capítulo 4, versículo 32, la Biblia nos habla que y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y vemos cómo la iglesia en el primer siglo nos enseña algo importante, mis queridos hermanos. Ellos trabajaban en unidad. La pregunta es, ¿nosotros lo estamos haciendo? Desde el viernes que llegamos aquí a la congregación, estaba yo observando, conociendo, no conocía a muchos hermanos. Y cuando veía el trabajo de ustedes, los que son miembros de aquí, me llamó mucho la atención algo. Y es que cada uno estaba haciendo una función. Cada uno algunos ayudaban en la mesa, otros estaban en la comida, otros en los jugos, el agua. Y me puse a pensar, bueno, pero si eso es lo que... Yo voy a hablar algo que ya ellos lo están haciendo aquí. Me toca un tema el cual yo veo que lo están practicando aquí, ya lo están haciendo. Ya ellos me están demostrando que están trabajando en unidad. Recordando lo que leemos aquí, lo que hemos leído en el libro de Hechos, cuando la iglesia inicia, cuando la iglesia comienza, que tenía, dice, todas las cosas en común. La iglesia es gloriosa por su unidad. Y los hermanos en el primer siglo tenían todas las cosas en común. Los hermanos en este año, en nuestro siglo, tenemos todas las cosas en común. Y a veces nos ponemos a pensar aquella iglesia gloriosa que ya mis compañeros han hablado acerca de todo lo que tiene que ver con lo que es glorioso, ¿no? Sin mancha, sin arruga, esplendorosa, grandiosa. Esa es la iglesia a la que usted y yo pertenecemos, que en algunas ocasiones, mis queridos hermanos, nos sentimos tristes porque pensamos a veces lo contrario. A veces comparamos a la iglesia con algo imperfecto. A veces comparamos a la iglesia con que somos débiles. A veces nosotros mismos decimos que la iglesia no es fuerte. Pero cuando estudiamos la Biblia y la Sagrada Escritura, mi querido hermano, yo puedo ver, y usted también a través de la Biblia, leyendo estos pasajes, que la iglesia, a pesar de las grandes dificultades que tenía desde el principio, siempre ha sido gloriosa. Y hasta el día de hoy es gloriosa. Y esa es la iglesia en la que usted y yo estamos. Ya sea aquí en Estados Unidos, en Panamá o en cualquier país, la iglesia siempre va a ser gloriosa. Ahora, como la iglesia es gloriosa, Dios la ha establecido en base a un orden. Y lo que nosotros podemos ver en esto, pero no pasarme del tiempo, por lo general es lo que sucede. Vamos a estar viendo, mi querido hermano, en primer lugar, la iglesia es gloriosa por su unidad, porque Dios fue el que la diseñó. Y para ello, mis queridos hermanos, les pido por favor que me acompañen al libro de Efesios en el capítulo 4. Como los hermanos han mencionado, y como lo dijo mi hermano Irán hace unos minutos atrás, acerca de la armadura, en el libro de Efesios, que por cierto ya me la puse mi hermano, gracias por la enseñanza, me puse la armadura. En el libro de Efesios, el tema central del libro de Efesios es la iglesia de Cristo. El capítulo 4 trata sobre esa unidad de la iglesia que nosotros debemos imitar. Y el apóstol Pablo dice, en el versículo 1 al versículo 6, lo siguiente: yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos en amor
los unos a los mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Capítulo 4 habla acerca de la unidad. Un solo cuerpo en Cristo. El diseño de Dios es un solo cuerpo. ¿Por qué Dios nos enseña acerca de la unidad cuando hoy en día, mi querido hermano, y si hay también, creo que el hermano escuché que hay visitas aquí, y por eso es la campaña, para que la visita también conozcan acerca de lo que es la palabra de Dios y el Evangelio. Dios diseñó la iglesia. El que diseñó la iglesia fue Dios, no fue un hombre. Pero hoy en día podemos nosotros observar, ya sea por las redes sociales o por los grupos que existen a nuestro alrededor, que muchos de estos grupos religiosos han sido diseñados por el ser humano. Sin embargo, vemos aquí en el versículo 4 del libro de Efesios, en el capítulo 4, habla de un solo cuerpo, es decir, la iglesia. La iglesia de Cristo es un solo cuerpo. Si tiene una cabeza, no puede tener dos cuerpos. Porque si no, entonces ya esto no es algo normal, no es algo natural. Todos nosotros los cristianos, todos los que hemos obedecido, todos los que hicimos lo que dice Hechos 2:38, que nos arrepentimos y que fuimos bautizados, formamos parte de esa iglesia. Y podemos, mi hermano, por favor, si me acompañan al libro de Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses y el versículo 18 dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia no es creación humana, fue diseñada por Dios. Es el lugar, mis hermanos, donde nosotros encontramos la comunión. Es el lugar donde está el propósito eterno que mencionó el hermano Daniel el día viernes, y es el lugar donde se encuentra la salvación. ¿Usted no cree que eso es algo glorioso? ¿Usted no cree que eso es algo maravilloso? Que usted está en el lugar indicado, que usted y yo hemos tenido un gran privilegio de pertenecer a la iglesia del Señor, en la única iglesia donde hay salvación, o es mejor dicho, en la única iglesia, que las demás no son iglesias. Solamente hay una iglesia, solamente Dios diseñó una sola iglesia. Por eso Dios nos enseña la unidad. Unidad viene de uno, no de dos ni de tres. Solamente hay una iglesia, lo dijo Jesucristo. Mateo 16:18, usted se lo sabe. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, dice Jesús, iglesia, es singular, propiedad. Hechos 20:28, el hermano lo mencionó, la ganó por su propia sangre. La iglesia entonces fue diseñada por Dios. La iglesia, mis hermanos, es donde, y la misma palabra iglesia significa los llamados fuera. Es donde Dios hace el llamado, donde Dios da una oportunidad de que usted y yo, como seres humanos, como personas, tengamos esa esperanza, esa verdadera esperanza, no la que muchas veces nos quieren enseñar. Solamente se encuentra cuando usted es parte de este cuerpo, es decir, de la iglesia. Si usted, mi querido amigo, todavía no es parte de este cuerpo, hoy es el día de salvación. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Hoy es el día, no mañana. No cuando pasen 10 años, no cuando me ponga más viejo. ¿Quién le puede decir a usted la edad que usted va a llegar a tener? Solamente Dios conoce. El diseño de Dios para su iglesia
Entonces, un solo cuerpo. La Biblia también lo dice en el versículo 4 del libro de Efesios, un solo espíritu. Recordemos, mi querido hermano, Hechos 2:38. Dice, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, solamente se recibe cuando usted es añadido a la iglesia, cuando usted es bautizado, cuando usted obedece al Evangelio. El Espíritu Santo nos ayuda, mi querido hermano, por medio de la guía. El Espíritu Santo también nos consuela. Así que, nuevamente hacemos la invitación. Para recibir ese Espíritu Santo, usted, mi querido amigo, amiga, sobrino, sobrina, familiar de alguno de los que está aquí presente, necesita ser bautizado. Hoy es el día de salvación. Las aguas están esperando para que usted reciba ese perdón de pecados. Ahora, no solo Dios diseñó la iglesia, la unidad la demostró por su diseño desde el principio y hasta el momento, sino que esa iglesia también tuvo un desarrollo o tiene un desarrollo. No solo tiene un diseño, sino que también ahora la Biblia nos enseña que tiene un desarrollo. Humildad y mansedumbre menciona el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. A veces es difícil soportarlo. A veces no es fácil tener paciencia. Pero la iglesia tiene un desarrollo espiritual. ¿Usted está y yo creciendo, hermano? Usted sigue igual, hermano. Y cuando se bautizó, reflexionemos. Usted y yo estamos creciendo, estamos cambiando, o estamos retrocediendo. ¿Cómo nos comportamos con nuestros hijos? Con nuestras esposas. Estamos en un lugar especial, en algo que es glorioso. Esa es la iglesia del Señor, una iglesia gloriosa. Pero la iglesia tiene que tener un desarrollo. Tiene que haber un cambio. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? Nosotros, hermanos, no a este edificio. Ustedes bien lo conocen. Mañana se puede mudar a otro lugar y todo se va hacia allá y va a seguir la iglesia. Porque la iglesia somos las personas, los llamados fuera. Tiene que tener un desarrollo, tiene que haber un cambio, tiene que haber una mejoría. Cada día nosotros tenemos que ir superando las adversidades y mejorando como cristianos. Dios nos llama a crecer en humildad y mansedumbre, amando, dice, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Pero si usted y yo no nos reunimos, si usted no lee la Biblia, si usted no le ora a Dios, no solo aquí, estoy hablando cuando salimos de aquí. Si usted y yo no le cantamos al Señor, porque esa es la delicia del cristiano. A lo mejor a usted le gusta más otro tipo de canción, que eso no es pecado. Pero póngase a analizar a qué usted y yo le dedicamos más tiempo. Estamos creciendo en humildad. Cada día dependemos más de Dios. Somos más mansos o demostramos más arrogancia. Como yo conozco la Biblia, yo sé más que tú, hermano. Falta de humildad. La Biblia entonces nos enseña que la iglesia tiene que tener un desarrollo, que tiene que tener un cambio, como nos lo muestra la Biblia en el libro de Hechos. La iglesia iba creciendo, hermano. Más adelante en el libro de Hechos, cuando Esteban está enseñando
acerca del Señor Jesucristo, dice que las personas se molestaron, no les gustó. Y Él tuvo que morir. La Biblia nos habla que incluso el apóstol Pablo, que en ese momento, conocido como Saulo de Tarso, consintió en su muerte. Y en el capítulo 8, versículo 4, en medio de la persecución, dice que iban por todas partes predicando el Evangelio. ¿Qué hacemos hoy? Nos están persiguiendo. Es más fácil, hermano, esto. Un celular. Traer un celular que una Biblia. Incluso para los cristianos hoy. Aunque sabemos que dice, no, es cierto que en el celular está la Biblia, ¿no? La tablet. Pero en el celular no solo está la Biblia, hay otras cosas más que nos distraen, nos quitan el tiempo. Pero la iglesia, en medio de la persecución, en medio de, recuerden, ellos dejaron todo, se quedaron en Jerusalén, no tenían nada, los hermanos los ayudaban, luego los persiguen, luego muchos dicen que eran llevados a las cárceles, eran arrastrados de sus casas. Eso eran los hermanos del primer siglo. Dice que ellos, ¿qué? Predicaban. Y ahora nos cuesta a nosotros predicar, porque no hay tiempo. ¿Por qué? Porque ya le hemos hablado a las personas, porque ya nadie quiere escuchar, porque nosotros no queremos salir. ¿Usted quiere que esta iglesia se desarrolle y que crezca? Como la persona dice allá en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, ¿no? Si no se predica el Evangelio, ¿cómo las personas van a oír? ¿Cómo las personas van a creer? Romanos 10, 17, la fe dice viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, usted se lo sabe, mejor que yo. La iglesia tiene que tener un desarrollo, hermano. Cuando nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, cuando somos parte de esa iglesia gloriosa, entonces tenemos que ir cambiando, mis hermanos. Tenemos que aprender a vivir en amor. Y como dice el pasaje, la paciencia que Dios nos ofrece, como lo dice también Pedro, que Dios es paciente para con todo, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia entonces tiene un desarrollo. No se queda estática, la iglesia es dinámica. Dios nos enseña el diseño y nos enseña el desarrollo, hermano, de lo que es la iglesia a la que usted y yo pertenecemos. No estamos en cualquier lugar, mis hermanos. No estamos en algo secular. Estamos en lo más glorioso y esplendoroso que existe. Lo más grande, lo más maravilloso. Esa es a la que usted pertenece. Y si no, hoy le estamos invitando a que usted sea parte de la iglesia. Usted que está escuchando la palabra de Dios, analice su vida. ¿Cómo está hoy delante de Dios? Usted quiere un cambio, como lo dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 2, un desarrollo de su vida, que su vida gire 360 grados, de una vida que no tiene esperanza, dice Pablo allá en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero la parte bonita es que la dádiva de Dios, o el regalo que Dios nos ofrece, es la vida eterna. Eso es lo que Dios le está enseñando. Esa es la iglesia gloriosa, la que le da algo bueno, lo que le ofrece el mundo es temporal. Usted lo puede tomar, tómelo, pero Dios nos ofrece algo mejor. Tiene un desarrollo la iglesia. Versículo 3 del capítulo 4 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, mi hermano, requiere un esfuerzo. Cada uno de nosotros los cristianos tenemos una gran responsabilidad de contribuir a que haya esa unidad dentro de la iglesia. Usted, no es el hermano que predica, no es que enseña, no es que dirige los cantos. Usted, yo, tengo la responsabilidad, hermano, de mantener esa unidad, de que siempre se enseñe lo correcto. Usted aceptó ser hijo de Dios, ser parte de la iglesia, ser parte de este cuerpo, pertenecer a la iglesia gloriosa, hermano. Tenemos que hacer entonces un esfuerzo, mi hermano, más allá de nuestra fuerza, y no dejarnos llevar por lo que el mundo muchas veces nos enseña o trata de introducir a la iglesia.
en el mundo que existe? Divisiones, hermanos. En el mundo que existen conflictos, hermanos. En el mundo que existe, hermanos, caos. Pero cuando nosotros obedecemos y seguimos el verdadero evangelio de Dios, vamos a encontrar esa paz. El Señor nos da. ¿Usted quiere esa paz? Usted anhela, mi hermano, que el Señor le dé la paz espiritual, o prefiere vivir un caos. Mi querido amigo que nos escucha también, Dios ofrece esa paz a tu vida. Deja esa vida de pecado, no te va a llevar a nada. Muchos hombres en la antigüedad y en el Nuevo Testamento, por no seguir a Dios, lamentablemente, sufrieron consecuencias negativas. Y en nuestra familia, ¿cómo es su familia, hermano? Todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra familia, que por no hacer un esfuerzo, muchos se han perdido. Y eso nos duele. Dentro de nuestra familia, que han partido de este mundo sin obedecer el Evangelio. Pero Dios hoy ofrece la paz espiritual, que es por medio de pertenecer a la iglesia gloriosa, la iglesia de Cristo. Hagamos el esfuerzo entonces, los que somos cristianos, de mantenernos en medio de las dificultades, mantener esa unidad, como dice el pasaje, en ese vínculo de la paz. Ahora, no solo la iglesia, como hemos mencionado, la unidad de la iglesia ha tenido un diseño, ha tenido un desarrollo, ha tenido unas mejoras, o cada día un esfuerzo para cada día ir creciendo más, sino que, mis hermanos, también es una delicia, hermano, pertenecer a la iglesia del Señor. No hay nada más hermoso que pertenecer a la iglesia del Señor. En el versículo 5 del mismo libro de Efesios, el apóstol Pablo dice: un Señor, una fe y un bautismo. Es una delicia, mi hermano, es una alegría, es un gozo saber que cada uno de nosotros compartimos una misma fe. Cuando yo viajé de Panamá a Estados Unidos y me reuní allá en mi país, igual que muchos de los de aquí que vienen de sus países, me sentía un poco triste al dejar a mi familia, al dejar a mis hermanos. Pero cuando llego a Estados Unidos, veo que acá, a pesar de que está lejos, a pesar de que es otro país, tenemos una misma fe. Somos una misma familia. Todos somos hermanos. Es una delicia, hermano, que donde usted y yo vamos, es una alegría. Podemos compartir una misma fe en un solo Señor. ¿Usted no cree que eso es maravilloso? Que usted pueda salir a otro lugar y es como si estuviera en su casa. No hay nada más maravilloso que eso, mi hermano. Hay paz y tranquilidad, las tristezas se van, porque todos compartimos una misma fe, una misma doctrina, una misma enseñanza, hermano. Es una alegría, un gozo que nos da a cada uno de nosotros. Por medio del bautismo, nosotros, hermanos, podemos entonces, como hemos dicho, encontrar esa seguridad en la vida eterna. Obviamente, después que nos bautizamos hay que mantenernos fieles, mantenernos en el camino, mantenernos en la lucha. Pero si usted ni siquiera se ha bautizado, mi querido amigo, ni siquiera está todavía en el camino a la salvación. Y es por eso que es necesario que, si usted quiere aprovechar esa delicia, ese manjar que Dios nos ha dado a nosotros los que nos hemos bautizado y que todavía no tenemos, lo invitamos a que usted en este momento
sea parte de ese cuerpo. No desperdicie esa bendición del Señor que le está ofreciendo. Igual nosotros no menospreciemos las delicias que Dios nos regala por ser cristianos, por pertenecer a la iglesia gloriosa, hermano. No se sienta triste porque hay problemas, porque la iglesia sigue siendo gloriosa. La iglesia por la cual Jesucristo dio su vida y derramó su sangre es la que usted y yo formamos parte. En el libro de Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, Jesucristo, orando por la unidad de los cristianos, por la unidad de la iglesia. Jesús oró por esa iglesia para que fuera solamente uno. Nosotros, ¿por qué oramos hoy en día? Muchas veces nuestras oraciones están enfocadas en lo material. Incluso a veces somos egoístas. Yo analizándome a mí mismo, no acusando a nadie, yo mismo me analizo. ¿Por qué? Porque yo siempre, por lo general, oro por mi familia. No quiero decir que no debo orar. Yo oro por mis padres. Y casi todo es por mí, lo demás se lo agrega a usted, ¿no? Pero la oración debe ser, mi hermano, también por la iglesia. Jesucristo nos enseñó el modelo de la unidad para que la iglesia pueda, en medio de los problemas y las dificultades que existan, mantenerse unida, mantenerse firme, mantener la confianza, hermano, en Dios. Es lo que Jesucristo oró, que se mantuviera ese amor y ese propósito que Dios siempre ha tenido hacia el hombre, de lo que es la salvación. Así que en este día, mi querido amigo, si estás todavía no encontrado un propósito en tu vida, si todavía estás analizando cómo estás delante de Dios, hoy es el día donde Jesucristo nos enseña por medio de su palabra que podemos encontrar. Ahí está en la Biblia. Puedes pertenecer a algo más grande de lo que estás hoy. Donde estás ahora mismo, si te unes a la iglesia, vas a pertenecer a algo maravilloso. Algo grande, algo maravilloso. Solamente que hay que tomar una decisión. Unirse a la buena. Nuestra vida está basada en decisiones, hermanos. A veces buenas, pero a veces malas. Pero la decisión de hoy es la mejor decisión. Es la mejor decisión de su vida, querido amigo. Y es la mejor decisión, mi querido hermano, que usted y yo hemos tomado. No puede haber algo mejor que usted y yo hayamos hecho. Haber aceptado que éramos pecadores y que necesitábamos la ayuda de Dios. Para concluir, mis hermanos, Dios diseñó una iglesia para que usted sea parte de ella si no lo es. Solo en Cristo podemos encontrar la paz. Solo en Cristo podemos encontrar el propósito. Solo en Cristo podemos encontrar la unidad que usted tanto anhela. La iglesia es el lugar donde su vida espiritual se va a desarrollar en amor. La iglesia es el único lugar donde usted puede experimentar la delicia de pertenecer a una familia espiritual. Que Dios le bendiga. Amén.